Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de clase. Bienvenidos. Iniciemos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentando el material correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 2, los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Estamos en el tema número 3, que es el sistema inmunológico y las barreras inmunológicas, lo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase como temas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero, enumera algunas enfermedades causadas por patógenos que conozcas. Eso hablando de virus, hablando de bacterias que sean de características patógenas. Recuerda que estos pueden ser virus, bacterias, hongos, gusanos e insectos. Y la siguiente actividad dice: define patógeno con tus propias palabras. ¿Qué entienden ustedes por patógeno? Puede, de hecho, nosotros vamos a tratar también dentro de la presente clase sobre este tema, pero también ustedes pueden investigar un poco más para que puedan tener una noción más clara de qué entienden ustedes por este término dentro de la medicina, en relación a, a estas características de patógeno. Estas son las actividades que ustedes tienen en su tarea. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes de ser necesario. La rotulación de la hoja es obligatorio. Ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Ahí tienen un esquema para que ustedes puedan cumplir con esa actividad. En función del contenido de la tarea, ustedes pueden revisar, tienen que revisar, de hecho, para que en función del contenido, las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final de ese proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el sistema inmunológico y las barreras inmunológicas correspondientes a la semana 3 de fecha 31 de marzo del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 31 de marzo, la fecha límite de entrega es el 14 de abril y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 18 de abril del 2025. Tienen todo el tiempo necesario para poder cumplir con esta actividad, teniendo en cuenta que no es extensa, es una tarea bastante corta, pero que tiene que estar bien estructurada, tienen que los aportes ser bastante amplios en función de los temas que se les ha planteado dentro de esta actividad. Esos son en cuanto a las características del desarrollo de la tarea que ustedes tienen aplicadas para la presente actividad. A continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a hablar directamente sobre los ciclos de la naturaleza y sus cambios, y estamos hablando sobre el ser humano y algo que es fundamental dentro de nuestro organismo, que es el sistema inmunológico. Sin el sistema inmunológico prácticamente estaríamos a merced de cualquier elemento patógeno que intente ingresar a nuestro sistema y causar infecciones. En este sentido, uno de los aspectos más importantes en las funciones de relación de un organismo con su entorno es la capacidad de desarrollar mecanismos que le permitan protegerse del ataque de agentes patógenos dañinos. Cuando las primeras líneas de defensa, como la piel y las mucosas, la nariz y la boca fallan, entonces entra en acción una segunda línea de defensa que es el sistema inmunológico. Eso es fundamental. Este no solo debe ser capaz de identificar y eliminar a los patógenos, a los elementos patógenos que pueden ser desde virus hasta gusanos parásitos intestinales, sino que tiene la facultad de diferenciarlos de las células y de los tejidos normales para no llegar a autodestruirse en el proceso de defensa. Por otra parte, los elementos patógenos o los agentes patógenos también son organismos
que evolucionan permanentemente y han creado formas de evitar la detección por el sistema inmunológico del organismo al que atacan. Todos los, todos los organismos tienen sistemas de defensa. Por ejemplo, las bacterias producen enzimas para protegerse del ataque de virus. En el caso de los vertebrados, hay todo un sistema de proteínas, células, órganos y tejidos que interactúan para eliminar, para proteger de cualquier agente externo que trate de dañar el organismo. Además, existe un sistema de memoria inmunológica que permite reconocer a un organismo patógeno de futuros ataques. Esta es la base de la vacunación que mencionamos más adelante. El sistema inmunológico humano consiste en una serie de barreras sucesivas que son cada vez más específicas, de manera que si el patógeno logra pasar la primera barrera, la siguiente se activará para continuar con el proceso de defensa, así hasta reducirlo, obviamente hasta eliminar. Cuando un agente patógeno logra atravesar muchas de estas barreras naturales, se manifiestan las enfermedades y es necesario ayudar al organismo con medicamentos. En el cuerpo humano existen tres barreras que los antígenos, esto es, todo cuerpo extraño capaz de producir una respuesta inmunológica, deben atravesar. Y dentro de estas barreras podemos mencionar, en primera instancia, la piel y las mucosas. En segunda instancia, la respuesta inespecífica conocida como innata. Y por último, la respuesta específica conocida como adaptativa. En cuanto a las barreras inmunológicas, la primera barrera inmunológica son de tipo mecánico, biológico y también químico. Entre las mecánicas están, por ejemplo, la cutícula que cubre las hojas, el exoesqueleto de los insectos, la cáscara del huevo y la piel a nivel externo. Pero como el organismo no se encuentra totalmente sellado, están las mucosidades que atrapan microorganismos y los ayudan a eliminarlos, como las de los pulmones, el intestino y el tracto genitourinario. Por ejemplo, a través del estornudo, la tos y las lágrimas, a nivel químico se producen enzimas antibacterianas, por ejemplo, en la saliva, las lágrimas, la leche materna, entre otras, que evitan o que eliminan cualquier agente externo que pretenda destruir, que pretenda dañar, generar algún tipo de infección dentro del organismo. Una de estas características fundamentales es la respuesta inmune. La respuesta inmune, si las bacterias mecánicas no son suficientes y el patógeno penetra al cuerpo, se desencadena en el organismo una respuesta inmune. Existen dos tipos de respuesta inmune, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, como habíamos visto anteriormente. Cuando hablamos de la inmunidad innata, es la primera respuesta del sistema inmunológico cuando un agente patógeno penetra al organismo. Esta inmunidad da una respuesta inmediata, pero no es específica, es decir, ataca todo lo extraño al cuerpo que encuentre. Entonces aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver en esta relación los fagocitos cómo funcionan. Tenemos el patógeno es, en primera instancia es detectado por los fagocitos. El fagocito, obviamente que es una vesícula, genera una vesícula en el citoplasma donde atrapa al elemento patógeno. Luego la membrana rodea al patógeno y por último, obviamente, se inicia la formación de una vesícula y por último es atrapado, es condensado. Esas son las características en cuanto a este proceso. En este nivel están algunos leucocitos o glóbulos blancos como los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que actúan como fagocitos. Son células que tienen la capacidad de rodear con una membrana al patógeno y lo engloban. La membrana forma una vesícula que pasa al interior de la célula, ya que el citoplasma se fusiona con un lisosoma y el patógeno es digerido. Los fagocitos se encuentran en toda la sangre, pero también pueden migrar hacia el lugar donde hay una infección o donde se genera una infección. Esto en cuanto a la inmunidad nata. Existe la siguiente etapa, que es la inmunidad adaptativa.
Si el sistema inmunológico innato no es suficiente o no es suficiente defensa contra un elemento patógeno, entra en funcionamiento el sistema inmunológico adaptativo, que desencadena una respuesta específica entre los antígenos. Un antígeno es una molécula que no es parte del organismo, sino del patógeno y es conocida como una molécula extraña. A este nivel, la respuesta está a cargo de otro grupo de leucocitos llamados linfocitos. Existen dos tipos de linfocitos. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales poseen receptores que desencadenan la respuesta inmune. Por ejemplo, los linfocitos T coordinan el sistema inmunológico y atacan muchas células infectadas. Son de dos tipos, T citóxicos y T colaboradoras. Los linfocitos citóxicos matan células infectadas o dañadas, mientras que las colaboradoras regulan la clase de respuesta que deben dar al organismo. Estas no matan directamente células enfermas, sino que dirigen a otra para que así lo haga. En cuanto al funcionamiento de los linfocitos B, estos producen proteínas que se fijan a un antígeno determinado. Estas proteínas se conocen como anticuerpos, que son los que inmovilizan a los antígenos para ser luego destruidos por los fagocitos. Para que esto suceda, los linfocitos T colaboradores informan a la B y estos inician un proceso de división celular. De las dos células resultantes, una produce los anticuerpos y otra forma parte del sistema y solo actúa al momento en que se encuentra con el antígeno específico. Estas nuevas células circulan en la sangre y en la linfa y cuando se enfrentan con el elemento patógeno al que se conocen por su antígeno, lo marcan para que sea fagocitado o destruido por la célula T citóxica. Esa es en cuanto a la función de cómo nuestro sistema inmunológico reacciona cuando obviamente existe algún tipo de elemento patógeno, algún agente patógeno que intenta ingresar a nuestro organismo y causar algún tipo de infección y por ende enfermedades. Empieza a contaminar, empieza a infectar a las células y de esa manera genera lo que nosotros conocemos como las infecciones. En cuanto a las células de memoria, algunas células descendientes de los linfocitos B y T activados se convierten en células de memoria que recuerdan cómo producir un anticuerpo para un patógeno específico. Esta memoria inmunológica actúa cuando hay un nuevo ataque del mismo patógeno. La memoria puede ser pasiva y de corta duración, como la inmunidad que obtiene un bebé a través de la placenta y de la leche materna. Es pasiva porque el bebé no está produciendo sus propios anticuerpos y es corta porque dura unos pocos días o meses hasta que acabe el proceso de lactancia, por ejemplo. La memoria activa y de larga duración se adquiere después de una infección o a través de una vacuna. Por eso es lo que a nosotros, por ejemplo, cuando nos dio el COVID-19, obviamente nuestro cuerpo ya quedó obviamente con esa información. Ahí se activó la memoria activa de nuestro sistema inmunológico, el cual obviamente identifica cualquier virus, obviamente parecido o similar o el mismo, obviamente que intente nuevamente ingresar a nuestro organismo y lo destruye. La vacuna es prácticamente parte de estos agentes patógenos inoculados. Obviamente eso quiere decir tratados, obviamente con características, obviamente débiles, las cuales ingresan a nuestro organismo y activan nuestro sistema inmunológico. Inmediatamente se activa la memoria activa y dice, no, este es un elemento peligroso para el organismo, por tanto lo encapsula, lo envuelve y lo elimina como lo vimos en el gráfico anterior, justamente en este, donde los fagocitos prácticamente encapsulan y eliminan, digieren prácticamente al antígeno, al elemento patógeno, cómo lo desarrolla, cómo lo destruye. Entonces son las características y es importante saber también esta parte, cómo nosotros debemos tomar mucho en consideración este proceso de protección o de funcionamiento de nuestro organismo y especialmente de nuestra barrera de protección, que es el sistema inmunológico, que es el encargado obviamente en proteger a todo nuestro cuerpo de cualquier tipo de infecciones que se puedan dar.
Y justamente vamos a hablar en esta segunda etapa de nuestra clase, justamente vamos a hablar un poco más de nuestro sistema inmunológico. Aquí nosotros vemos en este gráfico prácticamente es una barrera invisible en la cual obviamente elimina o rechaza cualquier grupo de elementos o de actividades patógenas que intenten agredir a nuestro organismo, especialmente a nuestras células. Pero, ¿qué es el sistema inmunológico? Una vez más, vamos a tratar. Se conoce como sistema inmunológico o sistema inmune o sistema inmunitario a un mecanismo defensivo del cuerpo humano y de otros seres vivos que permite a través de reacciones físicas, químicas y celulares coordinadas mantener el organismo libre de agentes extraños y potencialmente nocivos o peligrosos, como pueden ser toxinas, venenos o infecciones virales, bacterianas y de otros microorganismos. Dichos cuerpos o elementos extraños al organismo se denominan antígenos y su presencia en el organismo desata una reacción altamente especializada para impedir que se esparza o que permanezca dentro del cuerpo. Dicha reacción, denominada antígeno-anticuerpo, consiste principalmente en la segregación de células y de sustancias defensivas, como los distintos tipos de glóbulos blancos, que son los anticuerpos, cuya misión es reconocer y expulsar del organismo a estos invasores peligrosos que tratan de ingresar a nuestro organismo. No obstante, el sistema inmunológico también dispone de estrategias mecánicas o físicas que incluyen la inflamación de la zona afectada como método de aislamiento, el incremento de la temperatura corporal o fiebre para hacer el cuerpo menos hospitalario para los invasores y otras respuestas especializadas que también se dan. El sistema inmune lo componen diversas células y organismos del cuerpo, sobre todo los órganos y glándulas productores de glóbulos blancos, pero también toda una serie de mucosas y barreras aislantes para impedir el ingreso de elementos extraños. En todo caso, a la hora de defender el organismo, muchos otros sistemas colaboran o se ven afectados por el funcionamiento de las defensas de nuestro organismo. Aquí vamos a hablar un poco más y tienen que poner un poco más de atención en cuanto a la función del sistema inmunológico, cómo nosotros podemos identificarlo. El sistema inmunológico opera en base a dos variantes, el sistema inmune natural y el adquirido o aprendido. Esas son las dos estructuras fundamentales. El sistema inmune natural, llamado también sistema inmune innato o inespecífico, nace con los individuos ya que consta de mecanismos de defensa propios de la química de la vida. Es común en mayor o menor medida a casi todos los seres vivos, incluso a las formas más simples y unicelulares, pero que son capaces de lidiar con los invasores segregando enzimas y proteínas defensivas. En cuanto al sistema inmune adquirido, por el contrario, exclusivo ya de los vertebrados y de los seres vivos más complejos. Dispone de células totalmente dedicadas a la defensa y limpieza del organismo, altamente especificadas en su tarea. Su nombre proviene del hecho de que se adapta y posee una memoria celular para reconocer los agentes infecciosos con los que ya han combatido de modo lidiar mejor con ellos a futuro. De este último es lo que se valen las vacunas. Le brindan microbios atenuados para que puedan eliminar o activar su memoria sin tener primero que sufrir la enfermedad. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, las vacunas, ¿cuál es su función principal? Es permitir que nuestro sistema inmune se active para que reconozcan a todos estos elementos peligrosos y obviamente de esa manera se elimina. ¿Cómo está conformado el sistema inmunológico? En este caso, en nuestro cuerpo, el sistema inmunológico tiene las siguientes glándulas, las cuales segregan determinadas sustancias y nos mantienen libres de elementos extraños. Por ejemplo, tenemos los ganglios linfáticos, tenemos el apéndice, la médula ósea, tenemos las amígdalas y adenoides, tenemos el timo, el vaso, las placas de Peyer. Esos son, obviamente, los componentes o cómo está constituido el sistema inmunológico en nuestro organismo.
El sistema inmune se compone de una red de glóbulos blancos que recorre el organismo y que tiene presencia tanto en la sangre, la médula ósea y otras sustancias propias del cuerpo, como el sistema linfático que emplea para movilizarse a lo largo de los ganglios y órganos de filtrado del cuerpo, como el vaso. Dichos glóbulos blancos pueden ser de dos tipos. Dentro de ellos podemos mencionar a los linfocitos. Se ocupan de detectar y reconocer a los cuerpos extraños, así como de aprender sus características para sumarlas a la memoria inmunológica para reconocerlos en caso de que vuelvan a ingresar a nuestro organismo. Y los fagocitos son aquellos encargados de lidiar con los cuerpos extraños, es decir, hacer el trabajo sucio. Fagocitan, engloban en su interior a los invasores y luego se expulsa del organismo con ellos dentro a través de la orina, las heces, los mocos y otras secreciones que son fundamentales para este proceso. En cuanto a las enfermedades del sistema inmunológico, hay que tener muy en cuenta esas características. A pesar de lo extraordinario del sistema inmunológico, no siempre el 100% es eficaz. En muchos casos, de hecho, su funcionamiento se ve comprometido y requiere de la incorporación de medicamentos. En los siguientes casos, por ejemplo, en las alergias, que no son más que una reacción desproporcionada del sistema inmunitario, que responde a la presencia de una sustancia inocua, como así se trata de un atacante. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmunológico se convierte en el problema, pues ataca células o tejidos sanos y del propio organismo, identificándolos por error como infectados o como ajenos. Hay que tener mucho cuidado con esa parte también y las enfermedades inmunosupresoras, como por ejemplo el SIDA, cuyos agentes infecciosos justamente atacan a los glóbulos blancos encargados de la defensa mediante diversas estrategias que no permiten su captura y expulsión ordinaria. Como resultado de estas enfermedades, las personas quedan inmunosuprimidas, es decir, sin defensas, y otras enfermedades oportunistas pueden sacar ventaja de dicha condición. Hagan cuenta que es como que si ustedes se quedaran sin ropa. Prácticamente ustedes van a sufrir el frío, van a sufrir calor, en el caso del sol, prácticamente quedan desprovistos de toda protección. Así sucede cuando estas enfermedades inmunosupresoras obviamente eliminan esta barrera natural de protección. Así que hay que tenerse mucho cuidado, hay que tener mucha precaución en este proceso de protección de nuestro sistema inmunológico. Y esas son las características más importantes que nosotros hemos visto, que nosotros hemos ido analizando en el contexto del tema que se ha encontrado o se encuentra planificado para la presente semana. Tienen ustedes toda la información pertinente para que ustedes puedan construir su tarea y de hecho ustedes también pueden investigar un poco más para que sus aportes sean bastante extensos, bastante consistentes y obviamente alcancen la nota adecuada. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Esperemos ya que me pueda un poco más reincorporar en todo este proceso educativo y les estaré acompañando hasta el final. Señoras y señores, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.